Y empezamos con lo más chévere, la insuficiencia suprarrenal. Sí se escucha bien desde ahí, ¿no? Para no acercarme mucho. ¿O se escucha bajito? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya. No, se lo escucha bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la deficiencia de corticosteroides. ¿Ya? ¿Esto por qué es importante? Porque los corticoides son las hormonas más vitales que tenemos en nuestro cuerpo. Ya esto se ha experimentado ya en modelos animales, obviamente, ¿no? Donde se le extirpa a perritos las glándulas suprarrenales y pues solamente pueden sobrevivir algunas horas. Que las glándulas suprarrenales tienen muchos productos que son demasiado importantes para el mantenimiento, sobre todo de la función cardiovascular, ¿no? Bueno, en la médula las catecolaminas, pero aún la corteza, el cortisol es un gran aliado para las catecolaminas para mantener la presión arterial. De modo que si hay deficiencia de cortisol, va a haber mucho problema para mantener una adecuada presión arterial. Por lo tanto, hipotensión arterial y por lo tanto la persona entra en shock. De modo que esta es una complicación que potencialmente es mortal, sobre todo si es aguda, ¿no? Y esta es una emergencia médica que tiene una mortalidad que está ahí alrededor de 0.5 por cada 100 pacientes al año. Y que además es un poco difícil de reconocer porque miren cómo viene el paciente, con fiebre, deshidratación, náuseas, vómitos, hipotensión. Entonces cualquiera podría pensar, tiene una gastroenteritis, le cayó mal lo que comió en el chifa. Y bueno, tiene náuseas, vómitos, se deshidrata, tiene fiebre, ahí está, y por eso se hipotensa. ¿Cuál es el tema? Que si eso fuera cierto, con hidratación el paciente mejoraría. Pero en estos casos se dan cuenta que con la hidratación no mejora. Entonces, el que la hipotensión no mejore con hidratación o incluso con vasopresores es muy sugestivo de pensar en insuficiencia suprarrenal. Entonces, el eje viene desde el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. Ya sabemos, ¿no? Igual que en tiroides, si el problema está en hipotálamo es terciario, secundario si es en hipófisis y primario si es en la glándula periférica. Es importante que recuerden de sus ciencias básicas qué cosa produce cada parte de la glándula suprarrenal. De la corteza, acuérdense que tiene 3 partes, la glomerular, fascicular y reticular. La más gruesa es la fascicular, que produce el principal glucocorticoide, que es el cortisol. La glomerular, aunque delgada, produce un importante corticoide, que es el mineralocorticoide aldosterona. Y en la zona reticular, los andrógenos. La médula es de otro origen embriológico, pero produce catecolaminas que también son muy importantes. ¿Qué es importante saber? Que, bueno, el eje ya dijimos, viene hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. ¿Qué produce la hipófisis para estimular la producción de la suprarrenal? ACTH o adrenocorticotropina. Y esta va a estimular la producción sobre todo de la zona fascicular y reticular, pero muy poco de la zona glomerular. ¿Por qué? Porque la aldosterona está mayormente regulado por otro eje, que ustedes lo deben conocer bien, que es el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, acá hay una diferencia. Si el problema viene de la hipófisis, las zonas que se van a ver comprometidas solamente son las fascicular y reticular, no tanto la aldosterona, porque la aldosterona va a estar conservada por el otro eje que tiene. Pero si el problema está en la misma glándula, o sea, si el problema es primario, entonces sí van a estar comprometidas todas las capas. La CRH es la hormona que produce el hipotálamo y bueno, acá a destacar que la ADH antidiurética es una hormona que ya, bueno, tiene sus propias funciones, que ya lo van a repasar seguramente, pero en este caso actúa como un potenciador de la CRH. ¿Y eso por qué es importante? Ya lo vamos a ver luego en insuficiencia suprarrenal secundaria, porque hace feedback negativo. O sea, si hay
insuficiencia suprarrenal, la ADH va a aumentar para tratar de estimular a la CRH y con ello a todo el eje. La ACTH es la hormona que es liberada por la hipófisis en respuesta a la CRH, ¿no? CRH viene de hipófisis, hipófisis produce ACTH y la produce a partir de una molécula grande que se llama proopiomelanocortina. Observen que de toda la proteína se corta en pedacitos y uno de esos pedacitos es la ACTH. Pero si analizamos todos los fragmentos que quedaron por ahí, tenemos que hay un fragmento, por ejemplo, dentro de la misma CTH, un fragmento de alfa MSH. Si vemos en los fragmentos de rosa al final, hay una gamma MSH. Y hay una beta MSH por acá en medio, que acá no ha salido, pero hay otra más. ¿Y qué significa MSH? Hormona estimulante de los melanocitos. De modo que producir mucho de estas hormonas ACTH o de toda la propia melanocortina implica producir mucha estimulación melanocítica, ¿ya? Por lo tanto, el paciente se hiperpigmenta, ¿no? Tiene hiperpigmentación en la piel y en las mucosas, porque también la melanina la tenemos en las mucosas. Muy bien. Entonces, la clínica de una insuficiencia suprarrenal primaria tiene cosas comunes con la secundaria, como la fatiga, pérdida de peso, náuseas, vómitos, dolor abdominal, muscular, articular, pero tiene cosas distintivas, como la hiperpigmentación de la piel, ¿ya? Porque recordemos que si hay poco corticoide, poca producción en la glándula primaria, la hipófisis, ¿cómo va a responder? Va a responder elevando la producción de ACTH para tratar de estimular a la glándula a producir más, porque ve que hay poco. Entonces, en esta sobreproducción de ACTH va a pigmentar la piel. Eso ocurre en la primaria y en la secundaria no. Hipotensión postural, sobre todo porque hay déficit de aldosterona y esto hace que al paciente le cueste más mantener la tensión arterial. Y el antojo de la sal por lo mismo, porque la aldosterona como mineralocorticoides que retiene los minerales, especialmente retiene el sodio, ¿no? Y excreta potasio, esa es su función principal. Entonces, al paciente le falta mucho sodio cuando es primario y pues tiene un antojo grande de comer sal. Ahí está la hiperpigmentación, que es en zonas de pliegue, en zonas fotoexpuestas, sí, pero también puede haber en encías, ¿no? En labios, en carrillos, y bueno, eso lo distingue de una exposición solar, ¿no? Porque cualquiera puede decir, no, es que me he quemado con el sol, pero no puede ser si la hiperpigmentación también compromete mucosas. También puede comprometer cicatrices, por ejemplo. Eso también lo distingue de una exposición solar. Y a veces puede haber vitiligo, porque ustedes saben que el vitiligo es una expresión de autoinmunidad. Y la causa más frecuente de síndrome de Addison, en este caso de enfermedad de Addison, es la autoinmune. Así que eso te puede dar un dato. Entonces, de todas las causas de insuficiencia suprarrenal primaria, la más frecuente es la primera, la adrenalitis autoinmune. En el mundo todavía hay zonas donde la tuberculosis ocasiona gran parte, inclusive en el Perú, antes de los años 90, la principal causa de Addison era la tuberculosis. Pero ahora ya nos hemos alineado con el resto del mundo y ya somos autoinmunes mayormente. Pues básicamente porque ha bajado la incidencia de tuberculosis. Pero hay zonas muy pobres como Sudáfrica, zonas de la India, donde todavía la tuberculosis es más prevalente que el autoinmune. Y cuando la insuficiencia adrenal es central, o sea, secundaria o terciaria, es difícil diferenciar algo secundario de terciario, así que quedémonos con que es central. La hiperpigmentación ya dijimos que no va a estar presente, la deshidratación no está presente. Sí puede estar, pero es menos. La hipercalemia, que es el exceso de potasio, no está presente. Sí en la primaria, porque la hipercalemia es expresión directa de la falta de aldosterona. Síntomas gastrointestinales menos comunes, hipoglucemia más común, pero bueno, son cosas que igual puede haber en ambos. Y obviamente acá tiene que haber un tumor, ¿no? Si es secundario o terciario, tiene que haber un tumor o en hipófisis o en hipotálamo.
Entonces, de todas las causas de insuficiencia suprarrenal secundaria, los tumores hipofisarios son los más frecuentes. También hay muchos fármacos que pueden causar o predisponer a la insuficiencia suprarrenal. Ya la crisis, ya dijimos que es cuando esta insuficiencia suprarrenal es muy aguda o se descompensa por algo. Casi siempre este factor estresor descompensante es una infección. Pero también es bastante común que el paciente se automedica con corticoides porque se va a la farmacia y pide que le vendan algo para el dolor y está tomando y tomando corticoides y de pronto ya se cansa y lo deja de golpe. Entonces, eso también puede desencadenar una crisis, porque acuérdense que el corticoide exógeno inhibe al endógeno. Entonces, el paciente está dependiendo del exógeno, la glándula suprarrenal cada vez produce menos cortisol y de pronto lo deja de golpe y se queda sin corticoides porque su glándula está inhibida y el corticoide que tomaba lo dejó de tomar bruscamente. Entonces puede entrar en una insuficiencia suprarrenal. Cuidado con suspender corticoides de golpe entonces. Los desencadenantes, ya dijimos, por lejos son las infecciones, aunque puede ser cualquier otro factor estresor. Las infecciones son los más importantes y ya vamos a ver por qué en la fisiopatología. La clínica ya le hemos dicho, shock, hipovolemia, hipotensión y todos los hallazgos que están ahí abajo. Entonces la fisiopatología, si bien no está del todo comprendida, en gran parte sí. Hay poca disponibilidad de cortisol para la cantidad que se requiere. Eso ocasiona algunas cosas. Para esto, ya dijimos que la aldosterona se encarga de retener sodio y excretar potasio, de modo que si hay deficiencia de aldosterona en la insuficiencia primaria, tendría que ser esto, hay hiponatremia e hipercalemia. En la secundaria, ahí es importante, ¿no? También hay hiponatremia. También hay hiponatremia, pero no por deficiencia de aldosterona, sino por un exceso de antidiurética que dijimos que siempre sube para tratar de estimular al eje. Así que aumenta la antidiurética tratando de estimular la CRH y pues causa antidiuresis, el paciente retiene agua, el agua diluye el sodio y hay una hiponatremia dilucional por aumento de ADH en respuesta al déficit del cortisol. Ya, listo. También el cortisol, los corticoides, acuérdense, los glucocorticoides aumentan la glucemia y la sensibilidad a las catecolaminas y regulan el sistema inmunitario. Por lo tanto, si hay poco, va a haber hipoglucemia, hipotensión. ¿Ya? Y la hipotensión viene sobre todo porque los glucocorticoides mejoran la síntesis de esta enzima, feniletonolamina N-metiltransferasa, que convierte noradrenalina en adrenalina. Y como la adrenalina es más activa, pues hace mejor su efecto. Al haber déficit en esta conversión, es más difícil que las catecolaminas ejerzan su efecto y por lo tanto hay hipotensión. Y esto, ¿por qué las infecciones son los más frecuentes desencadenantes? Se cree que en gran medida es por las interleuquinas. Hay varias ahí, ¿no? Pero sobre todo la TNF-alfa, ya que esta causa resistencia al cortisol. Y a su vez el cortisol es un regulador de la producción de TNF-alfa. Pero cuando hay insuficiencia de cortisol, no hay quien regule la TNF-alfa, que usualmente es producida en infecciones, en sepsis, y se produce en demasía. Y esta producción va a generar más resistencia al cortisol. Por lo tanto, entra en un círculo vicioso, el cual pues termina en mortalidad. Ya. Otras manifestaciones, ya hemos dicho que a veces se parece un abdomen agudo, puede ser por traumatismo y hay hemorragia en la suprarrenal. Algunas infecciones causan hemorragias suprarrenales como el meningococo, el cual tiene un síndrome que tiene un nombre muy largo, que es el de Waterhouse-Friedrichsen. Y bueno, es eso, ¿no? Una hemorragia suprarrenal por meningococemia. Otros factores de riesgo, ¿no? La anticoagulación, etcétera. Y esto, les decía que cuando el paciente toma corticoide exógeno inhibe a su eje endógeno, pero ¿a partir de qué dosis y de cuánto tiempo? Se ha definido que es probable la supresión del eje cuando el paciente toma prednisona 20 miligramos al día durante más de 3 semanas.
Claro, está expresado en prednisona. Ahora, si toma otro corticoide, tendremos que hacer las conversiones. Hay factores de conversión de prednisona, ¿no? 5 miligramos de prednisona equivale a 20 de hidrocortisona y equivale a 0,75 de dexametasona. Eso ya lo van a ver en un cuadro y hacen la conversión para ver cuánto está usando el paciente. Pero lo equivalente a 20 de prednisona durante más de 3 semanas, eso inhibe al eje. Siempre que sea en el día, ¿no? Porque si la dosis es en la noche, es vespertina, inhibe más al eje, ¿no? Porque fisiológicamente estamos preparados para tener alto cortisol en la mañana, pero no en la noche. Así que si tomamos una bomba de corticoide en la noche, nos va a inhibir con más potencia al eje, porque está fuera de lo normal, ¿ya? La supresión es poco probable cuando usamos menos de 10 de prednisona y menos de 3 semanas. Y en el intermedio cuando usamos entre 10 y 20. Listo. El manejo, obviamente tenemos que poner corticoide. ¿Cuál es el corticoide preferido? La hidrocortisona, porque es el más fisiológico, el que más se parece al cortisol. Y se da un bolo inicial de 100 miligramos como bolo y después se le va poniendo entre 100 a 300 diarios. Usualmente se pone 50 cada 6 horas, repartido cada 6 horas. ¿Por qué cada 6 horas? Porque la hidrocortisona tiene una vida media de más o menos 6 horas. Entonces se va a ir desapareciendo cada 6 horas y hay que estar poniendo dosis repetidas para mantener la presión. Y poco a poco el paciente se va recuperando y claro, vamos reduciendo la dosis hasta volver a pasarlo a vía oral. Pero también no olvidarse que no todo es corticoide, requiere manejo agresivo con líquidos y muchas veces vasopresores. Hay que hidratarlo bastante, hay que hidratarlo con cloruro de sodio porque tienen hiponatremia, ya hemos dicho, los dos, tanto el primario como el secundario. Entonces, con cloruro de sodio es suficiente, no le vayan a poner hipertónica porque la hipertónica lo va a deshidratar. Encima van a hacer un cambio muy brusco de sodio y puede haber mielinolisis pontina, ¿no? Si el paciente está hiponatrémico, basta con ponerle solución fisiológica, que ya de por sí va a estar más concentrada que el suero del paciente, y esto va a elevar su sodio. Entonces, de aquí sí les viene preguntas de cómo es el orden del tratamiento, ¿no? Establecer una vía venosa grande, extraer sangre para electrolitos séricos, bueno, eso de ahí quizás en otros lugares donde toman cortisol, ACTH en emergencia, acá en emergencia no se toma esas cosas, pero podríamos tomar un AGA, ¿no? Un AGA con electrolitos para ir viendo la cantidad de sodio, potasio y de glucosa que tiene el paciente. Pero mientras le toman la muestra, hay otra, la enfermera tiene que estar ahí ya infundiendo 2 a 3 litros de solución salina lo más rápido que se pueda. La dextrosa también se puede, pero es mejor solución salina, mejora mucho más la presión arterial. Y la dextrosa, pues si hay hipoglucemia, se puede poner en bolos del 33%. Y ahí nomás se va a administrar la hidrocortisona, ya dijimos bolo de 100 y luego 50 cada 6 horas. Después que el paciente está estable, recién se van a ir a buscar qué fue lo que lo descompensó y cuál es su diagnóstico final, si es que no lo saben, ¿no? Ahí está la tabla de todos los corticoides con sus dosis equivalentes a la mano derecha, ¿ya? Apréndanse la de, a ver, hidrocortisona, prednisona, deflazacort y dexametasona son los más usados. Así que por ahí valdría la pena que repasen esa dosis equivalente para que puedan hacer conversiones. Ya, ajá. Sí, esto sobre el efecto mineralocorticoide. La hidrocortisona, dije al inicio que es el corticoide preferido para el reemplazo en insuficiencia suprarrenal, porque no solo tiene acción glucocorticoide, sino que tiene una pequeña acción mineralocorticoide, y eso ayuda mucho al sodio, ¿no? A la hiponatremia del paciente. La dexametasona, por ejemplo, la prednisona no tienen ese efecto de retener minerales, no tienen ese efecto mineral o corticoide. Pero bueno, si el paciente requiere, aparte, porque no tenemos hidrocortisona vía oral, o porque a pesar de recibirla igual le falta retener más sodio, se puede usar la fludrocortisona, la cual es un mineralocorticoide sintético y muy potente.
¿Hasta cuándo administramos corticoides? Hasta que el paciente esté estable en sus signos vitales y sea capaz de comer y tomar los medicamentos por vía oral. El pronóstico es difícil de estimar, pero ya dijimos que es potencialmente mortal. Y con el COVID hubo muchas crisis suprarrenales, pero no es porque el COVID tenga nada especial, sino porque es una infección. Y ya hemos dicho que cualquier infección puede darlo. Y finalmente, para su paciente que ya tiene un diagnóstico de insuficiencia suprarrenal crónica, ¿no?, primaria o secundaria, ¿cómo podemos prevenir que llegue a una crisis? Pues diciéndole que si se infecta por alguna razón, duplique o triplique su dosis de corticoide habitual, ¿no? O sea, por ejemplo, si el paciente toma 5 miligramos de prednisona todos los días, esa es su dosis habitual, con eso está bien. Pero le da una gripe o le da un COVID, eh, debería tomar 15 o 10 mínimo de prednisona al día para poder suplir ese estrés que le va a ocasionar la infección. Si no lo hace, probablemente se le pueda desencadenar una crisis, eso hay que decirle, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende, ¿no? Otros dicen que si la enfermedad es leve, como una gripe, un resfriado común, puedes elevar al doble, o sea, a 10. Y si el tema es grave, una neumonía, por ejemplo, algo que requiere oxígeno, ahí se eleva al triple, al cuádruple. O bien, ya si el paciente no puede comer, sobre todo, endovenoso, tratamiento de crisis, 100 miligramos en bolo y luego 50 cada 6 horas. Listo. ¿Alguna pregunta de insuficiencia suprarrenal? Hablen ahora. Uy, ¿quién me está llamando? No sé. ¿Todo bien? ¿Qué parte no entendieron? ¿Dónde se perdieron? Gente, ya están durmiendo ustedes. Caramba. Bueno, supongo que todo bien. Seguimos porque tengo hambre. El síndrome de Cushing. Este es lo contrario, ¿no? Este es un exceso de corticoide. Si bien es cierto, lo más frecuente es aburrido, pero lo más frecuente es que lo que les dije, que el paciente se va a la farmacia y le venden corticoide y está tome y tome. Ese es lo más frecuente. Solitos se vuelven Cushing por su automedicación. Pero me gusta más la parte endógena, que es lo que más nos interesa, porque los Cushing endógenos, que son por tumores que producen o bien ACTH o bien cortisol directamente, pues estos son raros, son tumores raros. Porque ustedes seguramente, si han visto algún Cushing, habrá sido farmacológico. Que hayan visto un Cushing endógeno, debe haber sido raro. Pero vamos a repasar todo, porque al final la clínica se comparte. Un Cushing, cara de luna llena, eritema de mejillas, jiba de búfalo, obesidad centrípeta, adelgazamiento de brazos y piernas, estrías rojovinosas gruesas de más de 1 centímetro, piel delgada, tendencia a la equimosis. También puede haber hiperandrogenismo, porque acuérdense que ahí en la glándula suprarrenal se producen andrógenos. Entonces puede haber acné e hirsutismo. Acuérdense que el hirsutismo solamente es de la mujer. Pero en el varón también se puede propiciar calvicie, ¿no?, que es un síntoma androgénico. Entonces miren las estrías del Cushing como son bien gruesas, bien prominentes, inconfundibles, ¿no? Y hay Cushing que pueden aparecer aún en bebés. La presentación clínica ya la dijimos, pero bueno, pueden ir leyendo más. Acuérdense que todo lo que está en amarillito es importante. Las estrías violáceas ya las dijimos. Y que también, corticoide, ¿no?, produce glucosa alta, presión alta, entonces puede producir hipertensión y diabetes en estos pacientes usualmente. Además, el exceso de corticoides produce osteoporosis, así que el paciente es proclive a las fracturas. Ya está. Seguimos, esta hipertensión, hiperlipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad.
hipercoagulabilidad, todo eso. Osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, neuropsiquiátricas, está muy ligado el Cushing a la depresión, cuidado. Enfermedades infecciosas porque, claro, te inmunosuprimen y otras ahí. Aquí está una tablita con la prevalencia de cuáles son los principales síntomas que se presentan, porque algunos no son tan prevalentes. Pero bueno, ahí está. Al final, cuando les pongamos una pregunta, un caso clínico de Cushing, describimos casi todo y es bien difícil que no la tienen. El problema es que esa no es la pregunta, es cómo se diagnostica o cómo se trata. Así que vamos a ver. Primero, ¿a quiénes examinamos? ¿En quiénes pedimos pruebas de Cushing? Número 1, incidentalomas suprarrenales. ¿Qué son incidentaloma? Un tumor que se encuentra de casualidad. No pensabas encontrarlo. Estabas haciendo una tomografía porque al paciente le dolía la cintura y de casualidad, ¡pum!, encontraste un tumor en la suprarrenal. Un incidentaloma. Bueno, ya que lo encontraste, las guías te dicen que obligatoriamente tienes que descartar Cushing. Pero no tiene cara de luna llena, no importa, tienes que descartar Cushing. ¿Ya? Así que ahí se evalúa. 2. Si el paciente tiene síntomas poco comunes para su edad, o sea, jóvenes con hipertensión, hay que descartar Cushing como causa de hipertensión secundaria. Jóvenes con osteoporosis, raro, ¿no? Hay que descartar Cushing. En mujeres con calvicie, raro, ¿no? Hay que descartar Cushing. 3, que ya tenga todas las características. Este sí tiene la cara de luna llena, la jibe búfalo, las estrías y todo eso, bueno, pues tienes que descartarle Cushing, ¿no? Y en los niños, como cuarto criterio, niños que tengan sus percentiles, acuérdense que los niños se ven por percentiles, ¿no? Cada vez el percentil de peso sube y el percentil de talla baja. ¿Qué exámenes pedir? Hay 3 exámenes para diagnosticar Cushing. Número 1, el cortisol libre urinario, en orina de 24 horas. ¿Ya? El punto de corte, si bien puede variar de laboratorio en laboratorio, generalmente es más de 90. Si es más de 90 está positivo. También puede decir que es 4 veces por encima del límite superior normal, pero eso ya sería ver específicamente. Espérenme un ratito. Hoy no se está quedando nada. Yo qué sé, no soy. No, yo he pagado la. A ver, revisa. Caramba. ¿Cómo está todo pagado? Ah, bueno. Viene de afuera. Ya, bueno. Voy. Ya, el cortisol libre urinario, entonces, orina de 24 horas y ahí le miden. Listo. Número 2, un test de supresión con dexametasona. Ojo que este es importante y es el de elección en las incidentalomas suprarrenales. ¿En qué consiste el test de supresión? Pues lo que les he ido mencionando varias veces ya, el corticoide exógeno inhibe el endógeno. Entonces, en cualquier persona normal, si toma dexametasona, y sobre todo si es de noche, su cortisol endógeno tiene que suprimirse, por eso se llama test de supresión. ¿A cuánto se suprime? Normalmente a menos de 1.8 microgramos por decilitro. Pero si el paciente tiene un tumor que está produciendo ACTH o cortisol, entonces no va a ser suficiente la dexametasona para suprimirlo. Por lo tanto, la falta de supresión es positivo para Cushing. O dicho de otra forma, un cortisol a las 8 de la mañana de más de 1.8 después de haber tomado dexametasona 1 miligramo a las 11 de la noche, es positivo para Cushing. ¿Ya? Y 3, el perfil de cortisol circadiano. Esto es básicamente tomarle cortisol donde sea, ya sea en suero o en saliva, pero a la medianoche. A ver quién de ustedes le va a tomar a la medianoche. Como no hay laboratorios que hagan eso, casi no lo usamos. Pero es un criterio que está en todas las guías. Así que ahí está. Entonces, con eso diagnosticamos. Ahora, ¿basta con una? ¿Basta con 2? ¿Cuántas? No hay una cantidad específica, pero la mayoría de guías te recomienda que sean varias pruebas. O sea, mínimo 2, si es posible 3 o 4, mejor. Para confirmar, porque a veces sale mucho falso positivo. Ya una vez que tienes varias pruebas, puedes combinar, ¿no? Usualmente combinamos cortisol libre urinario con test de dexametasona. Si los dos están positivos, bueno, ya pues no tenemos un Cushing. Ahora sí vamos a ver, ¿de dónde viene ese Cushing?
si es central o es periférico. ¿Quién nos ayuda ahí? La ACTH. Si la ACTH está suprimida, quiere decir que la hipófisis está normal. Por lo tanto, el problema debe estar en la suprarrenal. Pedimos tomografía de suprarrenal. Y si la ACTH está alta, más de 29, entonces el problema viene de la hipófisis. Hay que pedir una resonancia de hipófisis. ¿Ya? Entonces, tomografía para la suprarrenal, resonancia para la hipófisis. Y si está intermedio, bueno, estamos indeterminados, hay que hacer más pruebas, ya eso lo dejamos para la especialidad, pero generalmente también terminan siendo enfermedades de Cushing, que son hipofisarias, ¿no? Hipofisarias. Acuérdense que la enfermedad de Cushing es solamente el síndrome de Cushing producido por un tumor hipofisario. Solamente a ellos se le llama la enfermedad. Todos los demás son síndromes de Cushing. Pero el tumor hipofisario que produce ACTH es la enfermedad de Cushing. ¿Ya? Se puesten en preguntas varias veces eso. Bueno, hasta ahí está. Entonces, en resumen, fácil tratamiento. Si encontramos el tumor, es quirúrgico, es sacar el tumor y listo. Y si no lo encontramos, o mejor dicho, si el paciente confiesa que ha estado consumiendo corticoides, entonces el tratamiento es retirarlo, pero no bruscamente, sino progresivamente. ¿Cómo haces el retiro progresivo? Bueno, no hay una sola regla, hay muchas reglas, pero generalmente pues la idea es, cuando más alta está la dosis, bajas más rápido. Cuanto más chiquita está la dosis, bajas más lento. ¿Ya? Cuando llegas a dosis fisiológicas, que ahí pueden variar, ¿no? O sea, de prednisona, la dosis fisiológica es entre 7.5 y 2.5, o sea, ya en esos rangos se varía bien poquitito, se va disminuyendo muy poco la dosis, por ejemplo, 0.5 cada día, cada 2 a 4 semanas, o sea, vas muy lento retirando, te puedes demorar varios meses en retirar una corticoterapia crónica, pues no importa, así son las guías. ¿Hay tratamiento médico? Hay, pero ya dijimos que el quirúrgico es el de elección. ¿Cuándo utilizamos el médico? Cuando la enfermedad de Cushing persiste o recurre, o en aquellos que no son candidatos para operarse, de repente tiene un tumor pero es irresecable, o de repente simplemente el paciente no quiere operarse. ¿Tenemos tratamientos médicos? Sí, aparte de manejar las comorbilidades, tenemos tratamientos que pueden inhibir la esteroidogénesis y que son baratos, como el ketoconazol, que es un antifúngico, pero que inhibe la esteroidogénesis y nos ayuda, en estos casos, para reducir la cantidad de cortisol del paciente. Ya, ese es el que más se usa. Ahora hay otros como la metirapona, el etomidato, que muy poco, casi la disponibilidad también es muy escasa, casi no hay. Y uno que es muy, como que ya es un manotazo desesperado, ¿no? Cuando no calma por nada ese síndrome, pues el mitotano es un adrenolítico. Quiere decir que produce lisis directamente de la glándula suprarrenal. La hace papilla y bueno, tiene muchos efectos secundarios al respecto. Hay que usarlo con cuidado, ¿no? Nunca he visto que se use, la mayoría de guías recomiendan no usarlo. Pero bueno, ahí está, existe. Hay otros que también habrán visto en otras clases, como en la de acromegalia, que se usaba el octreotide, o en de la prolactina, que se usaba cabergolina, también medio que pueden tener por acá su acción, pero es mucho más discreta. No son de elección, pero para nada, ¿no? En conclusión, el síndrome de Cushing es una enfermedad multisistémica que tiene estas pruebas de detección de primera línea que hemos dicho que son 3: el cortisol libre urinario, el test de supresión con dexametasona 1 miligramo y el cortisol circadiano. Después de la confirmación del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico de síndrome de Cushing, se pasa a determinar si la causa es central o periférica, y el tratamiento de primera línea es quirúrgico si la causa es un tumor, y si es farmacológico, el retiro progresivo de la corticoterapia. ¿Ok? Está ahí fácil, es un resumen de Cushing. Creo que no van a tener problemas, pero si no entendieron algo, dígame ahorita.
Gente, ¿están despiertas? ¿Están durmiendo? Creo, caramba. Todo claro, doctor. Ya, todo claro. Mi grupo de rotación ya sabe que están en deuda. La otra semana van a sufrir en la rotación. Ya no sé, vayan estudiando. Ya. O si no, hagan su chanchita para que me inviten al almuerzo porque les vuelvo a publicar en las redes sociales. Ya, terminamos. Pubertad precoz. Pubertad precoz. Del doctor Carlos del Águila son las diapositivas del Hospital del Niño. Entonces, aquí vamos directo a la pepa. ¿Qué tienen que saber de pubertad precoz? Pues, ¿qué cosa es pubertad? Y luego, ¿qué cosa es precoz? ¿Qué cosa es pubertad? Bueno, no está escrito ahí, pero, a ver. ¿Cuál es el signo de pubertad? Porque hay varios signos de pubertad, ¿no? La aparición de los caracteres sexuales me dirán, bueno, ¿cuál de ellos? ¿Cuál aparece primero? En las mujeres es la telarquía. ¿Qué es la telarquía? Es la aparición del botón mamario, el primer esbozo del pezoncito que empieza a salir, ¿no? El botón mamario, esa es la telarquía, esa es la primera expresión de pubertad en mujeres. Y en varones, el crecimiento testicular. ¿A cuánto? A 4 centímetros cúbicos. ¿Y eso cómo sabemos cuando llega? Ya, ahí ya vamos a ver más adelante. Pero eso es, crecimiento testicular a 4 centímetros cúbicos de volumen en varones. ¿Cuándo? ¿Cuándo es normal? En las niñas es normal que ocurra entre los 8 a 13 años, en los varones entre los 9 a 14 años. Entonces, pubertad temprana, algunos lo pueden considerar como 8 o 9 años, y varones 9 a 10 años, pero ya casi no se usa eso de pubertad temprana. Sino que vamos de frente a ver cuáles son precoz, pubertad precoz. Entonces, la pubertad precoz se define como el inicio de la pubertad en varones antes de los 9 años y en mujeres antes de los 8. O bien la menarquia, que ya saben que es la primera regla, antes de los 10 años. ¿Ya? Así que para mujeres hay dos criterios. O bien tuvo la telarquia antes de los 8 o la menarquia antes de los 10. ¿Ya? Motivo de consulta generalmente es eso, ¿no? A mi hijita le apareció el botón mamario, está muy chiquita, ya tiene vello púbico, ya le huele la axila y así. Entonces, las causas, menos mal, no son prácticamente tumorales. La mayoría son centrales, sí, pero son idiopáticas, genéticas. Hay mucha predisposición familiar, que la mamá, las primitas, las tías también tuvieron pubertad precoz. Y bueno, algo casi que se hereda, pero que vamos a ver cuál es el objetivo de tratar una pubertad precoz. ¿Cuál creen que es el objetivo de darle tratamiento a una pubertad precoz? ¿Será la fertilidad? ¿Será? ¿Qué será? Ojo que no todo signo de pubertad precoz por sí solo es una pubertad precoz, porque para que sea pubertad tiene que haber varias cosas. Telarquia, primero es la telarquia, luego la pubarquia, luego la menarquia en la mujer, ¿no? Y en el varón, pues, no hay esas arquias, pero tiene que haber crecimiento testicular, peniano, vello púbico, y sobre todo que en la pubertad es un periodo que se caracteriza por el rápido crecimiento. Ahí se da el pico de crecimiento del ser humano. Ahí es donde crecen muy rápido, ¿no? Entonces tiene que haber todas estas cosas para decir que hay una pubertad. No basta con un solo signo, porque si solamente hay el botón mamario y nada más, entonces será una telarquia prematura, pero no será una pubertad precoz. Si solamente le salió vello púbico, pero no tiene nada más, será una pubarquia prematura. ¿Ya? Será una adrenarquia prematura, menarquia prematura, pero para que sea pubertad tiene que tener la mayoría, al menos, de los signos. Se evaluar, bueno, es importante ver qué tan rápido progresa porque esto, ¿no? Si aparece la telarquia a los 7 años y luego ya tiene 9 y sigue solamente con la telarquia, pues no está progresando toda la pubertad, no necesitamos tratarlo, ¿no? Ya, entonces eso hay que ver si está creciendo rápido, si la edad ósea se está adelantando, es otro concepto de edad ósea, ¿no? Que se utiliza mucho en endocrinología pediátrica, porque los huesos de un niño pueden ir cerrando sus cartílagos. Mientras más cierra los cartílagos, es como si tuviera una edad ósea de un niño de
de más edad, ¿no? Por ejemplo, hay niños de 7 años que le sacamos la radiografía en la mano y esa radiografía parece que tuviera 12 años. O sea, está adelantada la edad ósea. ¿Eso qué implica? Que estuvo creciendo antes de tiempo y que va a dejar de crecer antes de tiempo también. Y eso es lo que no queremos porque a la larga se quedan chatos. Si crecen muy precoces, no crecen todo su potencial. Ahí está la presencia del botón mamario en la mujer. A veces cuando son gorditas las niñas no sabemos si eso es grasa o es tejido mamario. A veces tenemos que hacer ecografía para diferenciarlo. Bueno, es parte del diagnóstico diferencial. Esto es en bebés neonatos, pero esto es por las hormonas maternas y luego en unos días desaparece. Ya, acá hay casos raros, pues sí, ¿no? En el hospital del niño, ¿no? Una niñita de 1 año y medio con telarquía. 4 años con pubertad precoz idiopática. Un niño, pero que lamentablemente está asociado a un amartoma. ¿Cómo medir el volumen testicular? Pues ahí tienes que ver todo el volumen del testículo y compararlo con un aparato que se llama el orquidómetro de Prader. Ahí está, parece un rosario, pero esas bolitas tienen un numerito. Ese número es el número de centímetros cúbicos de volumen que tiene. Así que las 3 primeras, las azulitas o negras, como se ven ahí, son de niños prepúberes. Y a partir del 4 cambia de color porque a partir de ahí empieza ya la pubertad. Unos 4 centímetros cúbicos. Y se hace por comparación, ¿no? Vamos a ver a cuál bolita se parece. Y esa de ahí es su volumen. Esto obviamente está bien grande, ¿no? Y es un tumor testicular. Acá hay casos raros también, periféricos, tumor suprarrenal feminizante en un niño y síndromes genéticos como el McCune-Albright con sus clásicas manchas café con leche y su disostosis, lesiones pseudoquísticas en el fémur. ¿Ya? Y acá un caso raro de la naturaleza. Muy bien. Ahí está. Dentro de los exámenes el más clásico es la prueba de estimulación con GNRH, pero ¿qué creen? Acá en Chiclayo no tenemos. Somos pobres, no hay ni siquiera en los laboratorios particulares, así que no pedimos estimulación con GNRH, pero podemos medir las hormonas sexuales, ¿no? LH, FSH, testosterona en el caso del varón, estrógeno en el caso de la mujer. En el varón le podemos ver el testículo así, ¿no? Compararlo con el orquidómetro, pero en la mujer tenemos que pedir ecografía pélvica para ver el tamaño de sus órganos genitales internos. La edad ósea que ya les estaba mencionando es muy útil para estos casos. Usualmente si de verdad es una pubertad precoz, la edad ósea va a estar adelantada. ¿Cuándo se llama adelantada? Cuando es más de 1 año de la edad del niño. Si el niño tiene 8, su edad ósea está 9, está normal todavía. Pero si su edad ósea está en 10 años, ya se pasó, ¿no? Se pasó más de 1 año, la edad ósea está adelantada. Y si está retrasada a menos de 1 año, también está pues una edad ósea retrasada. La resonancia magnética, usualmente, aunque sea raro los tumores, muchos recomiendan pedirlo por si acaso. Ya entonces tienes que ver, en la mujer todo empieza por buscar la telarquía, que es el primer signo, y a partir de ahí se busca el resto de examen físico, viendo la velocidad de crecimiento, que es importante. Anoten esto porque no está en la diapo, pero un niño prepúber crece entre 4 a 6 centímetros por año, mientras que un puber crece el doble, de 8 a 12 centímetros por año. Entonces, ahí tú vas viendo, ¿no? Si es un niño de 6 años, debería estar creciendo máximo a 6 centímetros por año. Si crece más, la velocidad de crecimiento está acelerada. Entonces sí, hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo. A veces no se hace el diagnóstico en una sola visita, sino que lo hacemos regresar en 3, 6, 9 o hasta en 1 año para ver cuánto creció. Y según eso, pues vemos si la velocidad de crecimiento está acelerada y damos tratamiento. Ya está. Por ejemplo, si se encuentra que toda la velocidad de crecimiento de la edad 2 está normal, se quedaría en que es una telarquía prematura y punto, no es una pubertad precoz. Pero si están acelerados, entonces sí es una pubertad precoz. Y bueno, se puede seguir pidiendo los exámenes de hormonas, de ecografía pélvica,
Usualmente pedimos todo desde la primera consulta, ¿no? Para avanzar. Y ahí están los puntos de corte para los exámenes de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, de estradiol 12, el tamaño uterino de 32, algunos dicen 35, bueno, por ahí va. El volumen ovárico de 1 cc, otros dicen 12 cc, ahí varía bastante, pero bueno, la suma de signos nos va haciendo el diagnóstico, ¿no? Un caso, por ejemplo, de telarquía prematura es cuando hay telarquía antes de los 8 años, pero la edad ósea está normal, la ecografía pélvica normal, no hay agrandamiento de útero ni ovarios, la LH está en menos de 0.3 y si tienen para hacer la prueba de GNRH te sale negativa, ¿no? O sea, no hay ningún otro signo más que la telarquía, es telarquía prematura, no pubertad precoz. Entonces, al final, ¿cuál era el objetivo de tratar una pubertad precoz? Permitir que el niño alcance una talla adulta adecuada a su patrón genético. O sea, la talla, mantener la talla. Ese es el único objetivo de tratar la pubertad precoz. ¿Y qué tenemos como opciones terapéuticas? Los análogos de GNRH. ¿Por qué un análogo de la GNRH, que es la hormona hipotalámica que estimula la producción de gonadotrofinas, que son la LH y la FSH de la hipófisis? Pero ustedes dirán, pero si es un análogo, ¿no lo va a estimular más? Y puede que al inicio lo estimule un poquito más, pero una vez que se une de forma, no digamos irreversible, pero sí está unido por mucho tiempo y no deja que la GNRH nativa se una a su receptor. De modo que es un análogo porque se parece, pero es un inhibidor porque bloquea al receptor de la GNRH y de ese modo la GNRH ya no puede actuar, ya no hay LH ni FSH y todo el sistema el eje gonadal, el eje sexual que se estaba desarrollando en el puber se bloquea y la pubertad se frena. La decisión de tratar, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? La edad del paciente. A veces la edad del paciente implica mucho, ¿no? Porque si ya está, muchos estudios dicen que si el paciente tiene ya más de 8 años, no va a poder recuperar bien su talla. Entonces, ¿para qué? La velocidad de progresión puberal, lo que les decía, si es muy lenta la progresión, no es necesario tratar. La velocidad de crecimiento y eso, ¿no? Entonces, ¿a quién tratar? Ahí está. Ahí van leyendo. La duración del tratamiento, lo suficiente para alcanzar su talla adulta. O permitir que se empareje con los niños de su clase. Porque tampoco lo vas a tener bloqueado toda la pubertad hasta la universidad, ¿no? O sea, si ya sus compañeros están haciendo pubertad, ya tienes que quitarle la medicación y dejarlo que haga pubertad también. Y bien, la triptorelina es el medicamento análogo del GnRH más usado. La experiencia de su uso en el Instituto Nacional del Niño es positiva. También tenemos la leuprorelina, pero la más usada es la triptorelina. Parece ser un poco mejor. Las dosis son las mismas. Una pregunta de examen puede ser esta fácilmente. Niña de 5 años, motivo de consulta, botón mamario, no tiene otros caracteres sexuales secundarios. La madre tuvo su menarca a los 12 años, pero hay evidencia de crecimiento acelerado. ¿Ya? La talla está en el percentil 50. La edad ósea está de 6 años y medio. Miren que tiene 5 años y la edad ósea está de 6 y medio, o sea, está más de un año. Positivo. La LH está en 0.3, que es justo el límite, y la FSH está en 4.8, que ya superó el límite. El estradiol está en 18, que superó el límite de 12. Entonces ya tiene como que varios factores para decir que esto es una pubertad precoz. Sobre todo la evidencia de crecimiento acelerado, que eso es lo que va a llevar a que no alcance su talla final adecuada. Y el tratamiento se hace con triptorelina, 3.75 miligramos en una ampolla intramuscular mensual. Ahí están las conclusiones. Y bueno, ¿tienen alguna duda?
Todo claro, doctor. Todo claro, más les vale. Entonces, hemos terminado. ¿O me faltó alguna? No me faltó nada, ¿no? Listo, ya les pasé todo el juego de diapos. Estudien, sobre todo mi grupo de rotación. Y ya nos estábamos viendo. Buenas noches, chicos. Vayan, coman, duerman, sean felices. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor.